Si son nuevos con nosotros esta mañana, hemos estado pasando por Primera de Pedro. Creo que esta es nuestra semana número 15 y nos queda una semana al continuar entrando a esta epístola que es buena para el alma. Quisiera orar para empezar este estudio. Padre, te damos gracias esta mañana que verdaderamente tenemos una esperanza viva, que hemos renacido esta esperanza viva por la palabra de Dios que permanece y vive en nosotros. Gracias porque tenemos el privilegio de ser fortalecidos y por tu palabra hoy. Pedro nos dice que tenemos un león rugiente que quiere devorarnos. Y damos gracias, Señor, que conocemos al verdadero león de la tribu de Judá y que el diablo está encadenado y Cristo está en el trono. Ayúdanos a recordar, Señor, que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Reviva tu iglesia nuevamente hoy. Oramos en tu palabra por tu espíritu y todos dijeron amén. Tenemos que trabajar con este amén para el final del sermón, señores. No fue muy malo, pero aquí empezamos Primera de Pedro capítulo 5. Tenía un amigo que me discipuló en la universidad. Su nombre era Kenny McKenney, como Tony McTony. Un nombre raro, pero un muchacho increíble. Y me recuerdo que una vez llegué a su apartamento y entré a su habitación y tenía un escritorio ahí. Y sobre su escritorio tenía una palabra enorme en la pared que decía la palabra humildad. Y como un seguidor nuevo de Cristo, no me acordaba haber pensado antes sobre la humildad. No lo estaba poniendo en mi pared buscando crecer en humildad, pero él claramente pensaba que era importante y nunca se me ha olvidado. Este atleta en la universidad que quería crecer en humildad. La tierra de toda virtud cristiana crece de la humildad. El padre Agustín de África del Norte dice: nunca pudo haber y nunca habrá ningún pecado sin el orgullo. El orgullo, el pecado crece de un orgullo, de un corazón de orgullo, y la santidad crece de un corazón de humildad. Y buscaremos aquí, enfatizando en este pasaje, esta virtud importante de la iglesia, y de los líderes de la iglesia, la humildad, en especial cuando escribe cómo los líderes deberían guiar el pueblo. Este es un texto muy importante para los líderes. Es un poco extraño predicarlo porque estoy hablándome a mí mismo pensando sobre el rol del pastorado, pero creo que uno de los retos que tenemos viendo un pasaje sobre el liderazgo es que las personas en la cultura moderna generalmente tienen una visión negativa sobre los líderes. Hay mucho escepticismo, hay mucho criticismo, y es en especial hoy, y es en verdad, en general, pueden apagar este micrófono. Eh, ya. Hay mucha falta de confianza en los líderes, hay mucha falta de confianza en los líderes religiosos, y puedo simpatizar con esta frustración de lidiar con líderes que son autosirvientes y que maltratan a otros, y el dolor que le han causado a muchas personas. Pero aunque existen los malos líderes, no deberíamos descartar la importancia de los líderes ni ser tentados a irrespetarlos. En realidad, lo que ven en el Nuevo Testamento es que Pablo y Pedro sabían que habían líderes corruptos y líderes corruptos, y no están diciendo ya no necesitan líderes porque sabían eso. No eran inocentes, ellos sabían que vivimos en un mundo caído. Y las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, hablan mucho sobre los profesores corruptos. Pero aquí vemos que Pedro está hablando sobre la necesidad
de líderes fieles y que la iglesia debería honrarlos. Es bien fácil criticar a los pastores, pero la realidad es que los pastores han sido dados a la iglesia por Dios para el bien de la iglesia. Es para tu propio bien que tienes un pastor o pastores y que tengas líderes fieles. Mi amigo Tabiti dice, un miembro fiel o un miembro saludable se da a sí mismo al Señor y al ministro del Señor, sabiendo que ese es el deseo de Dios y el que Dios establece el liderazgo para el bien de su pueblo. La iglesia florece sobre los buenos líderes y este texto nos habla de los líderes que una persona necesita. El Nuevo Testamento habla esta imagen de un pastor feliz, santo y humilde. Tienen que hacer su trabajo felizmente, ser marcados por una vida santa y que deberían ser humildes como Cristo, que nos dio el modelo de liderazgo de sirvientes. Los pastores no son perfectos, tienen malos días y son personas normales, pero la búsqueda de la vida de un pastor debería estar marcada por estos distintivos, y la iglesia es bendecida por los pastores humildes, felices y santos. Un pastor que me ha marcado es John Stott, y esto es una imagen sobre un pastor que yo quiero ser y que yo quiero que haya en la iglesia. Un reportero le preguntó a Stott, tuviste una genial carrera académica, fuiste hasta capellán de la reina, y ¿cuál es tu próximo movido? ¿Qué quieres hacer con tu carrera? Y John Stott dijo, ser más como Cristo, y ese no era simplemente su respuesta de escuela dominical, sino la verdad de su vida. Las personas alrededor de él reconocían lo único que él era. Un amigo dice que fueron una vez a Argentina, había estado lloviendo mucho cuando llegaron Stott y su amigo, y la mañana Padilla, su amigo, se levanta y ve que Stott está limpiando los zapatos de Padilla. Y cuando Padilla dijo que parara, él dijo, hoy no lavamos los pies como Cristo nos mandó, pero puedo limpiar tus zapatos. Y otro individuo dijo de Stott que él se sorprende que él vaciaba la basura de su oficina todos los días por años. Y esto no debería ser fuera de lo común, pero en los días de los escándalos que tenemos, estas historias deberían alentarnos, inspirarnos. Un escritor dijo de Stott que hay muchas personas que son impresivas en público y no en privado, pero Stott era al revés. Y eso es lo que estamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 5. Él está hablando de la manera en la que los pastores deberían conducir sus vidas, la manera en que los miembros deberían relacionarse con los pastores y en la manera que todos deberíamos buscar una vida humilde. Así que número 1, hablando a los pastores; número 2, hablando a los miembros; y número 3, hablando a todos. No lo escribí así precisamente, pero ya sabes. Ahora, si estás en cualquier rol de liderazgo, este texto que está hablando sobre pastores específicos tiene más que ver con el corazón que el trabajo específico que están haciendo. Pero al hablar aquí con pastores, noten el trabajo, el corazón y la recompensa. Así que número 1, así él dice, por tanto, y es importante ver que empieza por tanto, está conectándolo al pasaje pasado sobre la persecución y el sufrimiento, en especial los insultos que estaba hablando en el capítulo 4. Así que, ¿cómo se conecta este pasaje del capítulo 5 a la persecución y a los insultos que la iglesia estaba lidiando en el capítulo 4? Y creo que tiene dos maneras que puede conectarse. Número 1, en los tiempos de la persecución, la iglesia necesita a los líderes más en esos tiempos. Necesitan líderes fieles. No deberían ser ovejas sin pastor en los tiempos de sufrimiento. También puede que hable de la realidad que los pastores son las personas que son más perseguidas y son más asaltados por el diablo. Y en cualquier caso, creo que es importante que
en este pasaje muy importante sobre los pastores está puesto en un contexto de la persecución y el sufrimiento. No es una vida de descanso, pero de guerra que el pastor debe vivir y en ese contexto hacer su vida, su trabajo. Pedro se describe como un testigo de los padecimientos de Cristo y lo vio en lugares como en el jardín de Getsemaní, y también es un participante de la gloria que ha de ser revelada. Creo que es importante que es recordarse que Pedro escribió Primera de Pedro, y aquí es uno de estos lugares que tú tienes una persona que tuvo un fallo enorme en negar a Cristo, pero experimentó la gracia restauradora de Cristo, y alabamos a Dios por su gracia restauradora, y ahora puede anticipar la gloria venidera y escribir como un anciano él mismo. Y creo que eso es un pensamiento de aliento genial, que el fallo de Pedro no fue final, pero el Señor lo restauró, lo puso en liderazgo, y ahora están anticipando la gloria. Y dice a los ancianos, y Pedro se refiere a sí mismo, un anciano como ellos, se ve en la misma planicie. El anciano es como un trabajo, no la edad, pero se habla de sí mismo como la pluralidad de los ancianos. Es una norma del Nuevo Testamento, es un patrón que está en el Antiguo Testamento, hablando de Moisés y Jetro, por ejemplo, que le dice: necesitas ayuda a Moisés, no puedes tener este peso solo, pero lo vemos practicado en el Nuevo Testamento. Y Pedro aquí dice: yo estoy sirviendo con ustedes bajo el pastor principal, que es Jesucristo. Y hacemos esto en iglesia, en nuestra iglesia, en IDC, y mi voto no vale más que el voto de los otros pastores, y eso es bueno. Y eso solo funciona si hay un sentido de humildad. La pluralidad nunca funciona sin la humildad. Si ves a alguien que es muy fuerte en su personalidad, como ven en este texto, esto no funciona. Los pastores están aquí viendo y cuidando de las ovejas con destreza, y viendo esto aquí, esto es una imagen viva de qué se trata hacer este trabajo. Creo que muchas veces las personas tienen en mente, es quizás por el arte, que la idea de un pastor, tienes a Cristo con su ovejita en los hombros, y esta idea de un pastor es una cosa débil. Pero esa no es la idea, así no es que funcionan los pastores. En Primera de Samuel habla de David matando osos y leones. Eso es fuerte. Así que hay que pensar bíblicamente sobre eso. No es que hay que verse como alguien, como macho man, entrando peleando. El punto es que hay que ser tierno pero fuerte, y por eso es que la idea de Dios siendo un pastor es tan fuerte, porque Él es poderoso pero es tierno, viendo como Jacobo se muere en el Antiguo Testamento y bendice a Dios, que ha sido su pastor toda su vida. O en el Salmo 23, que dice: Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El pueblo de Dios, viendo los Salmos 77 a 80, habla de Dios específicamente como pastor. Dos de los líderes más grandes de Israel, Moisés y David, fueron pastores antes de liderar sus naciones. Los reyes eran líderes. Los falsos pastores son reprendidos en Ezequiel y Jeremías, y el último pastor y rey está prometido en Miqueas 5. Y Jesús se da a sí mismo el título el buen pastor, el verdadero pastor, el noble pastor. Él es el gran pastor en Hebreos capítulo 13. Y al ver los pastores haciendo su trabajo hoy, ellos son subpastores, porque están bajo la autoridad y el dominio de Cristo. ¿Qué hacen estos pastores? Pedro no dice mucho, simplemente dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. La manera en la que nos gusta en esta iglesia organizar nuestras
nuestras ideas es que debemos conocer a la iglesia. Por eso es que tenemos membresía de iglesia. Queremos saber quién está entre nosotros, por quién somos llamados a dar cuentas en el nuevo, en el fin del mundo. Se me llamará a dar cuenta por las personas en esta iglesia de una manera diferente que las personas de la ciudad o que ven en línea, las personas que están entre vosotros, dice el texto. Vimos esa palabra miembro que tiene la idea de ser entremetido, que tiene la palabra pastorear en griego, pero aquí esta idea es de pastorear la iglesia, pastorear, por ejemplo, pastorear por decisión, alimentar a las ovejas, que es un trabajo muy importante. No hay punto en acariciar las ovejas si no las alimentas. Dios nos da su trabajo, su palabra, y nos da a personas que nos enseñen para alimentar su palabra. La Biblia es como la vara del pastor, que a veces le está en la nariz a la oveja, o quizás con la curva de la vara agarra a la oveja para salvarla. Por eso es que nos dedicamos a exponer la Biblia para consistentemente poder y regularmente poder oír y pensar los pensamientos de Dios, y que eso sea gracia para ustedes, porque es tu buen pastor Jesucristo que está alimentándote cada semana. Como dice Pablo a los Efesios en Hechos capítulo 20, habrán lobos feroces que vendrán entre ustedes, y por eso hacemos estas tres cosas, como la disciplina de la iglesia, promover la buena doctrina y atacar la falsa doctrina. Y últimamente esto es lo que tiene que hacer el pastor y lo que hace Cristo por su iglesia. Él nos guía, nos protege, nos alimenta. Ese es el pastor que tenemos. Y aquí notan lo que dice sobre el corazón. Ahora, versículos 2 al 3, este es el corazón. Que él habla más sobre el corazón de los pastores que su trabajo. Dice, no es por obligación que deben servir los pastores, sino voluntariamente. Esto significa que nadie debería rogarte que te vuelvas un pastor. Debes querer ser pastor. Nadie debería forzarte a ser un pastor o empujarte a ser un pastor. No es sobre compulsión. Es voluntariamente, como dice Pablo en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Si alguien desea ser un pastor, es como Jesucristo, que dice que el celo de la casa de su padre lo consume. Y lo hacemos voluntariamente. No, tengo que ir a preparar esto o a visitar a esta persona. No, podemos hacerlo. Y cuando paras de tener deseos, de desearlo, empiezas a murmurar. Y por esto es un reto predicar este pasaje. No es por avaricia, sino con sincero deseo. No, es por amor a la palabra. No es que a los pastores no hay que compensarlos, pero ese no es el deseo motivador. Y creo que una segunda aplicación de esto es que los pastores no deberían tener favoritos en la congregación por dinero. El Nuevo Testamento muchas veces habla sobre el amor al dinero y los líderes corruptos al mismo tiempo. Tercero, no es teniendo señorío, sino con ejemplos humildes. Si le preguntan a un estudiante ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y el pequeño Jimmy en uno dice, yo quiero ser un profesor. Y le preguntan, ¿por qué quieres ser profesor, Johnny? Porque quiero dar tarea. Quiero poner a los muchachos en la esquina. Y Jimmy dice, yo simplemente quiero enriquecer las vidas de otros. Y quiero enseñarle a las personas lo que he aprendido y compartirlo con el mundo. Uno de los está haciendo por señorío, para controlar. Uno quiere entrar para eso y el otro quiere bendecir para que otros puedan mejorar. El liderazgo no es señorío, es dar un ejemplo, seguir a Cristo, invitar a las personas a que vayan contigo. Es vivir, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, da un ejemplo a los creyentes.
Ellos no pueden despreciar tu juventud si admiran tu ejemplo. Los pastores no deberían ser caracterizados por la intimidación, la fuerza o juegos de poder con la estructura, pero sino por amor. Ser caracterizados por amor, por pureza, por hablar apropiadamente. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, para ser caracterizado por ser tiernos. Spurgeon dice a unos estudiantes: amo un ministro que su cara me invita a hacerlo mi amigo, en cuya puerta dice bienvenido, no ten cuidado de un perro. La persona a la que vienen los niños, un individuo que no puede, que no tiene una cara feliz, debería ser alguien que entierra a los muertos, porque nunca influenciará a los vivos. Un hombre tiene que tener un genial corazón para tener una buena congregación. Cuando un hombre tiene un corazón grande y amante, las personas van a él como las naves a un puerto. Él no es frío. No seas como un pescado, pero sé caliente como tú, como el fuego, el mismo fuego al que está, que no haya frío al acercarse, que tenga sus puertas abiertas para recibirte, y se siente como un hogar cerca de él inmediatamente, y como él deberían ser todos ustedes, dice Spurgeon. Y sería genial si todos los pastores alrededor del mundo fueran marcados por eso. Y es importante ver aquí, al llegar al versículo 5, llegaremos ahí, cuando dice: sométanse a los pastores. Él tiene esa clase de individuos en la mente. Así que hay que quitarnos la idea de una persona que no le importa nada y es dominante, sino tener la idea de alguien que nos ama y nos cuida. Versículo 4 ahora, la recompensa. ¿Por qué deberían ser estos individuos marcados así? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice: recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ser un pastor es un gran reto y es muy fácil perder la esperanza en muchas partes de la vida. Hablo con pastores muchas veces, es fácil estar desalentado por falta de todas las cosas, cuestión de motivos y de ser atacados, y es fácil estar ansiosos, y casi todos los días oigo de un pastor que deja el ministerio. ¿Cómo se mantienen? El versículo 4 es importante. El versículo 4 es lo que hay que pensar para todas las personas. Mantenemos los ojos sobre el príncipe de los pastores que volverá en gloria. Cuando veamos a Cristo, estaremos felices que fuimos fieles hasta el fin. Oírle decir en cualquier parte de la vida: te tiene Dios. Decirle: bien, buen siervo y fiel. Eso es suficiente. Eso debería ser suficiente para motivarnos. Y aquí dice: los pastores pongan sus ojos en esta gloria. Es una gloria, una corona inmarcesible de gloria. Es diferente a las ideas de las coronas de hojas que les daban a las personas en el deporte, sino una corona inmarcesible que no se destruye de gloria, y la pondremos de nuevo en sus pies. Así que alenten a sus pastores apuntándolos a esta gloria, en especial en los tiempos de estar exhaustos, de cuando se sienten invisibles o ignorados. Alenten a sus hermanos y hermanas que Cristo ve su fidelidad. Versículo 5. Ahora una palabra a los miembros. Es un versículo corto. Asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores. Aquí Pedro parece que está hablando de las personas que pueden haber estado menos inclinados a seguir los pastores fieles, los más jóvenes. Creo que hay que hacer es los jóvenes y las jóvenes, hay que ser más. Creo que la idea es que los fieles, los cristianos más viejos y fieles, estarán menos inclinados a crear problemas para los pastores fieles en la iglesia.
Así que cuando ven los pastores fieles guiando bien, deberían estar sujetos a estos pastores. Pedro ya ha hablado de esto y requiere un gran sentido de humildad. No significa que los pastores siempre están correctos, pero cuando hay que hablar con un líder, hay una manera correcta de hacerlo. Pueden hacerlo humildemente, pueden hacerlo con gracia y con amor. En Hechos 6, los apóstoles tuvieron un problema, estaban negando a las viudas que hablaban griego y era una debilidad, era un lugar ciego, y si los apóstoles tenían sus debilidades, estoy seguro que yo la tengo, y cuando le trajeron este problema, ellos formularon un plan para estas necesidades y para cumplir estas necesidades. Aquí dice, estad sujetos a los mayores. Hay 3 textos en este sujeto que es bueno notarlos por la manera en que hablan de cómo estar en relación con los líderes o los pastores. Primera de Tesalonicenses 5 y en Hebreos 13. Primera de Tesalonicenses 12 al 15 dice, les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos que trabajan entre ustedes y están sobre ustedes en el Señor. Es esta idea de respeto, y dice, ténganlos en alta estima y en amor por su trabajo. Así no es una llamada fuera de trabajo, pero no es un frío amor por ellos, sino un amor cercano. Y en Hebreos dice, recuerden a sus líderes que hablaron las palabras de Dios, consideren la manera que su vida fue y imiten su manera de vivir. Y muchas personas les suena esto casi como un culto, pero la idea no es que los imiten como se ven, no es que todo el mundo se crezca una barba y sean calvos. Si tienen cabello, tengan su cabello para la gloria de Dios, pero imiten su fe. Y en Hebreos 13 dice que debería ser un gozo de pastorear. Y eso lo digo con una sonrisa, porque casi todos ustedes son así. No sé, no estoy pensando en nadie que no lo sea, pero me imagino que alguien quizás sea difícil. Pero sométanse a sus líderes que están mirando sobre sus almas. Déjenlos hacerlo con gozo y no con murmuraciones, porque eso no sería ventaja para ustedes. ¿Qué significa hacer un gozo para pastorear? Significa no oponer sus enseñanzas si están enseñando sana doctrina. Sería ir a la iglesia, no ser conflictivos, contribuir a la iglesia, estar en misión, usar sus palabras con cuidado para no crear división. Y puedo decir con toda sinceridad que es un gozo pastorear aquí, porque tenemos tantos fieles aquí que hacen este tipo de cosas. Y lo último que diría antes de ir al último punto es orar por sus pastores. Al viendo el hecho de que los pastores van a estar pastoreando y que tendrán que dar cuentas por cómo están pastoreando, que hay algo mejor que pueden hacer que orar por ellos en este tiempo. Alguien le preguntó a Spurgeon una vez, ¿qué es tu efectividad para tu ministerio? Él dice, es fácil, mi pueblo ora por mí. Una palabra a los pastores, una palabra a los miembros y ahora una palabra a todos en la última parte del versículo 5. Todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uno no quisiera salir al público sin ropa, espero por lo menos que no hagan eso. Y un cristiano no debería salir por su vida sin las ropas de humildad. Revestidos de humildad en su trato mutuo unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, lo dice también Santiago, sacándolo del libro de los Proverbios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién no necesita más gracias? Pedro está hablando aquí de dar gracia que fortalece. ¿Cuál es el secreto de tener gracia? El favor de Dios, la humildad. Él habla de la manera en cómo hace esto, como el versículo 6, humíllense bajo la mano de Dios para que puedan ser exaltados. Necesitamos la gracia de Dios porque tenemos en el versículo 8 del capítulo 5, tenemos sufrimiento.
y porque queremos llegar al fin fielmente. Y esta palabra de humildad se volverá a hablar de ella en los próximos pasajes. Pero, en fin, estos pasajes para la humildad y del pastoreo es Cristo mismo, el que se humilló a sí mismo, tomando la forma de un sirviente y humillándose hasta la muerte en la cruz. Como dice en Juan 10, el ladrón viene a matar y a destruir y a robar. Y Jesús dice que yo vine para que ellos tengan vida y vida en abundancia. El buen pastor quiere darte vida abundante. Jesús quiere bendecir a su pueblo. Quiere nutrir a su pueblo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ha sustituido, se ha dado por sustitución por nosotros, lidiando con la diferencia que había entre nosotros y Dios y el aislamiento que había, y nos ha traído a Dios. El que no es el pastor, que no conoce las ovejas, huye cuando viene el ladrón. Él huye porque no ama a las ovejas. Pero no Jesús. Jesús ama a sus ovejas. Él no huye cuando viene el daño. Él está con nosotros, y es lo que es diferente de una oveja y una persona es que eventualmente quieres criar a tus hijos para que no sean dependientes de ti, pero una oveja depende del pastor su vida entera, y ese es un cristiano. Dependemos de nuestro pastor todo el tiempo, por nuestra vida entera. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Qué amor tiene este pastor? Y tengo otras ovejas que no están aquí, tengo que traerlas a ellas también. Y aquí quizás no sean cristianos aquí y están aquí o están en línea. El buen pastor dice que está trayendo otras ovejas de todo el mundo. Y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque doy mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie toma mi vida, la pongo de mi propio deseo. Tengo autoridad para poner mi vida y para tomarla de nuevo. Él no fue una víctima en la cruz, Él puso su vida ahí y tiene la autoridad de tomarla de nuevo. Y este pastor nos guiará a la gloria. Este pastor, lo seguimos a este pastor y rey a la gloria. Y en Apocalipsis capítulo 7, 17 dice que el Cordero en el trono será su pastor, y él los guiará al agua viva, y Dios limpiará cada lágrima de sus ojos. Iglesia, tenemos un buen pastor, un gran pastor, el príncipe de los pastores, y él nos cuidará hasta el fin y limpiará las lágrimas de nuestros ojos y nos dará agua viva por siempre. Así que alaben a Dios por nuestro pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Una palabra que habla a todos nosotros en general, a los líderes en particular, y oro que todos nosotros, no importa de qué tipo de liderazgo tengamos aquí, que seamos marcados por un gozo del Evangelio, la santidad y la humildad, que tú trabajes en nuestras vidas y que podamos servirte no por obligación, sino voluntariamente, y poder estar contigo. Bendice a tu iglesia, Padre, a los que son una bendición a la iglesia. Ayúdanos a crecer en santidad y ayúdanos a tener una esperanza inmarcesible, porque Cristo ha ido frente a nosotros y nos tendrá para siempre. Así oramos que seas magnificado en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones y aún en canción. Sé glorificado en tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Gracias, iglesia.